Tengan todos buenas noches, un saludo a todos. Eh, Les voy a grabar esta tutoría ya que hay varios temas que aún faltan por ver en la unidad para que ustedes lo puedan revisar en el transcurso de la semana y así si tienen alguna duda mientras lo estén viendo o después, entonces me lo hagan saber para yo poder solventar esas dudas, ya que también el día sábado tendríamos la última tutoría para ver los últimos dos temas que van a estar pendientes. Bien, entonces recordando que falta el laboratorio número 4 y también lo que es el parcial número 2 que está para el 18 de este mes. El laboratorio 4 se estaría realizando ya sea en esta semana se le estaría dando para que ustedes lo resuelvan y le entreguen la siguiente. Recordarle que estamos viendo la parte de diferenciación e integración numérica. Ya vimos la parte de los objetivos. La tutoría anterior vimos lo que es la fórmula de 2 puntos y 3 puntos para diferenciación. Y ahora vamos a ver lo que es la fórmula del trapecio, la fórmula de Simpson y el punto medio para integración. Recordarles que tienen el libro base de la unidad a disposición, así como también videos sobre diferenciación e integración. Bien, empezando con lo que es la integración simple, con lo que es la regla del trapecio, tenemos que la regla del trapecio se basa en la fórmula cerrada de Newton-Cotes para el caso del polinomio interpolante de grado 1. Es decir, si nosotros tenemos 2 puntos, es decir, una integral con una función definida y nos dan 2 puntos, nosotros podemos calcular su integral a través de la regla del trapecio, con la única salvedad que en el polinomio interpolante que vamos a realizar solo es de grado 1. Entonces, les dejo en esta parte lo que es la fórmula del polinomio interpolante, que ya lo hemos visto anteriormente, la fórmula de la integral más el error. En este sentido, el error viene definido de esta manera, que vendría siendo menos h al cubo entre 12 por la segunda derivada de la función evaluada en sí, que el sí pertenece al intervalo que nos estén dando y lo que buscamos es maximizar esta parte de la función para poder encontrar el error. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. En la fórmula del trapecio lo que se hace gráficamente es simplemente se tienen los 2 puntos y a través de la función, es decir, tenemos un punto y el que da evaluar la función, si lo vemos tenemos el eje X y también tenemos lo que es el eje y de ahí solo calculamos lo que es el área del trapecio. Entonces, entre más puntos tengamos, ese trapecio tiene un menor error. En este caso, por la función, el error se ve que es bastante grande. Todo esto sería el error. Pero entre más puntos se tenga, entonces el error va disminuyendo dependiendo también de la forma de la función. Pero en este sentido, si nosotros factorizamos la fórmula anterior, es decir, si nosotros calculamos esta integral en el intervalo a, b de x menos x1
sobre x sub 0 menos x1 por la función evaluada en x0 más x menos x sub 0 entre x1 menos x sub 0 por la función evaluada en x1. Y si nosotros integramos y, y evaluamos en esta parte donde tenemos que a va a ser igual a x sub 0 y b es igual a x sub 1, al factorizarlo nos queda de esta manera. Y por lo tanto tenemos que b menos a va a ser igual a x1 menos x sub 0, porque recuerden que b es igual a x sub 1 y a es igual a x sub 0. Y entonces la fórmula se simplifica de esta manera. Esta ya sería la fórmula simplificada donde h es igual a b menos a. Esto es importante que lo tomen en cuenta, ya que dependiendo de la regla que utilicemos, así es como se calcula el valor de h. En este caso, para la regla del trapecio, el valor de h se calcula como b menos a. Entonces, si queremos integrar cualquier función a un intervalo a, b, lo único que debemos hacer es calcular el valor de h, y entonces la integral sería h entre 2 por la suma del f evaluado en x sub 0 más f evaluado en x sub 1, más la parte del error, que el error siempre se mantiene como menos h al cubo entre 12 por la segunda derivada de la función evaluada en sí, donde este valor de sí debe de ser dentro del intervalo que maximice la función. Si nosotros obviamos la parte del error, es decir, si nosotros no la tomamos en cuenta y solo tomamos la parte de la aproximación, entonces esa integral estaríamos, ya no mantendría el igual, sino que sería una aproximación porque estamos obviando el error. Lo importante aquí es, dependiendo de qué tan difícil sea derivar la función, o, por ejemplo, cuando la función es lineal, en la segunda derivada ya sería cero, entonces esto se mantendría la igualdad. Ya vamos a ver un ejemplo. Nos dicen que consideremos la función f de x igual a e a la x por coseno de x y nos piden integrar esa función en el intervalo de 0 a 1 utilizando la regla del trapecio. Entonces, para la solución, lo primero que debemos hacer es definir qué valores tenemos nosotros. Para empezar, tenemos la función que es igual a e a la x por coseno de x. Tenemos el valor de a que es igual a 0, que para este caso sería igual a x sub 0. Tenemos el valor de b que es igual a 1 y el valor de b es igual a x sub 1. Entonces h, recuerden que era igual a b menos a, es decir, x sub 1 menos x sub 0. Y sustituyendo los valores, eso es 1 menos 0, que es igual a 1. Luego calculamos el f de x sub 0, que tendría que ser igual al f de a, que es igual al f de 0. Y al evaluarlo, eso nos da 1. Luego tenemos que evaluar f de x sub 1, que eso es igual a f de b, y que vendría siendo igual a f de 1, que es, y eso nos da un valor de 1.71653. Entonces, teniendo esos valores, nosotros aplicamos lo que es la fórmula. Podemos ver la gráfica, cómo queda para esta función. En ese intervalo la gráfica es de esta manera y el trapecio que se nos forma es de la parte sombreada en celeste. Si nosotros aplicamos la función, recordemos que vamos a aplicar en este caso una aproximación, es decir, obviamos el error. Entonces la integral sería igual a h sobre 2 por la función evaluada en a más la función evaluada en b. Entonces f de a sería igual a f de 0 y f de b sería igual a f de 1 según estos valores de acá.
Sustituimos, tenemos que h es igual a 1, entonces tendríamos 1 medio multiplicado por la suma de 1 más 1.71653. Primero sumamos, luego dividimos entre 2, y eso nos da 1.35826. Entonces, ese sería el valor de la integral. Ahora, por ejemplo, cuando vamos a considerar el error, tenemos que sea la función igual a x sobre 5 más 6, y nos piden calcular la integral en el intervalo de 3 a 5, siempre utilizando la regla del trapecio. Entonces, para resolverlo, siempre primero sacamos los datos que tenemos, la función x sub 0, que es igual a, en este caso es igual a 3, x sub 1, que es igual a b, y en este caso es igual a 5. Recuerden que h es igual a x sub 1 menos x sub 0, entonces sería 5 menos 3, eso nos da un valor de 2. Luego lo que hacemos es evaluar la función en x sub 0, que sería igual a f de a, que es igual a f de 3, y sustituimos el 3 en la x, entonces nos quedaría 3 sobre 5 más 6, y eso es igual a 33 sobre 5. Luego evaluamos f de x sub 1, eso es igual al f de b, que es igual a f evaluado en 5, entonces en vez de la x ponemos el valor de 5, nos quedaría 5 sobre 5 más 6, 5 entre 5 es 1, más 6 nos daría el valor de 7. Entonces, tomando en cuenta el valor de f de x sub 0 y el f de x sub 1, aplicamos la función, que en este caso, siempre la regla del trapecio es h sobre 2 por f de x sub 0 más f de x sub 1, y ahora que sí vamos a tomar en cuenta el error, que sería esta parte de acá, menos h sub 3 al cuadrado entre 12, por la segunda derivada de la función. Entonces, primero calculamos lo que es la derivada. Como tenemos que f de x es igual a x sobre 5 más 6, en la primera derivada el x se nos hace 1, entonces nos tendríamos 1 sobre 5, y en la segunda derivada, como es una constante, ya nos da un valor de 0. Por lo tanto, todo este error sería igual a 0, sin importar el intervalo que estamos trabajando, que en este caso sería de 3 a 5, donde pertenece el valor de sí. Entonces, al final el error no nos aporta nada, entonces la integral tendría que ser igual a toda esta parte de acá. Entonces lo aplicamos, sustituimos lo que son los valores, tenemos que h es igual a 2, el f de 3 es igual a 33 sobre 5, el f de 5 es igual a 7, y la segunda derivada de la función es 0, por lo tanto todo esto se nos haría 0. Luego 2 entre 2 es 1, solo nos quedaríamos con 33 sobre 5 más 7, y eso nos da un valor de 68 entre 5. Entonces, ese sería el valor de la integral. Eso sería con respecto a la regla del trapecio. Ahora, para la regla de Simpson, en este caso ya hacemos lo que es un polinomio de grado 2, por lo tanto utilizamos lo que son 3 nodos o 3 puntos. Entonces, la regla del trapecio nos sirve para hacer un polinomio de grado 1, la regla de Simpson nos sirve para hacer un polinomio de grado 2, y así entre mayor sea el grado del polinomio, más exacto va a ser la integral que estemos encontrando. Solo que va a costar un poco más o es un poco más trabajoso a la hora de resolverlo. Solo que ahora con la regla de Simpson tenemos que el valor de x sub 0 es igual a, el valor de x sub 1 es igual a x sub 0 más h, y el valor de x sub 2 es igual a b. Y además el valor de h es igual a b menos a entre 2. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, ya que cambia con respecto a la regla anterior. El polinomio queda de esta manera, siempre tenemos que sumar un error, y en este caso el error viene dado como menos
h elevado a la 5 entre 90 por la función en derivado 4 veces. Entonces, para este caso que utilizamos la regla de Simpson, lo que hacemos es siempre formular lo que son trapecios, solo que ahora lo hacemos con 3 puntos. Entonces estaríamos haciendo lo que son dos trapecios. El primero sería este de acá, que va de x sub 0 a x sub 1, y el segundo sería el que va de x sub 1 a x sub 2. Calculamos lo que son las áreas que encierran esos trapecios y el error sería todo lo que sobra. Este error sería porque no se toma en cuenta y este error de acá sería por exceso de la función. Pero para calcularlo, simplemente lo que nosotros hacemos es factorizarlo tomando en cuenta que el valor de a es igual a x sub 0, el valor de b es igual a x sub 2 y el valor de x sub 1 es igual a x sub 0 más h. Entonces, tomando esto en cuenta, lo sustituimos en la integral y al final la fórmula nos queda de esta manera. Lo único que hacemos es simplificar la fórmula a esta parte de acá, que vendría siendo h sobre 3 por f de x sub 0 más 4 veces f de x sub 1 más f de x sub 2. Entonces, para utilizar la regla de Simpson, lo que tenemos que hacer es calcular el valor de h, estimar f de x sub 0, f de x sub 1, f de x sub 2 y ya podemos aplicar la fórmula. Si queremos agregar el error, el h lo tendríamos calculado, simplemente lo que hacemos es derivar la función 4 veces y evaluamos para maximizar el valor de sí, donde el valor de sí siempre debe de pertenecer al intervalo, que en este caso sería a, b, y con eso lo maximizamos y ya lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, si tenemos la misma función y nos piden que la integremos de 0 a 1, entonces lo que hacemos es, aquí simplemente recuerden que ahora estamos con la regla de Simpson. Entonces lo que hacemos es ver los datos que tenemos la función, tenemos el valor de x sub 0, tenemos el valor de x sub 2, luego lo que hacemos es calcular el valor de h, que ya vimos que es b menos a entre 2, sería 1 menos 0 entre 2, eso es igual a 1 medio, y 1 medio es igual a 0.5. Por lo tanto, x sub 1 sería igual a x sub 0 más h, x sub 0 es 0, h es igual a 0.5, 0 más 0.5 nos daría 0.5. Ya teniendo estos valores, procedemos a calcular el f de x sub 0, simplemente es la función, en vez de la x ponemos 0, eso nos da 1, f de x sub 1, es decir, la función evaluada en 0.5, eso nos da 1.55083. Luego la función evaluada en x sub 2, que sería igual a la función evaluada en 1, eso nos da 1.71653. Aquí siguen los decimales, pero por simplicidad solo se toman 5 dígitos, pero continúa. Les digo esto por si ustedes lo hacen en calculadora y les cambia al final un poco la respuesta, es porque ustedes si lo hacen en la calculadora estarían manejando todos los dígitos. Pero bueno, teniendo eso en cuenta, vemos cómo queda la gráfica en este momento. En la anterior solo queda una parte del trapecio, ahora como les decía, se forman dos trapecios para hacer la función y hacemos la integral. Entonces, si no tomamos en cuenta el error, estaríamos dando una aproximación que es igual a h sobre 3, f de x sub 0 más 4f de x sub 1 más f de x sub 2. Sustituimos los valores, h es igual a 0.5, x sub 0 es 0, x sub 1 es 0.5, x sub 2 es 1,
siempre tenemos 0.5 entre 3. F de 0 ya vimos que es 1, más 4 veces f de 0.5, eso vimos que era 1.55083, y f de 1 vimos que era 1. Sumamos esto, es decir, primero hacemos la multiplicación de 4 por 1.55083, le sumamos este 1 más este 1, lo que nos dé lo multiplicamos por 0.5, y el resultado que nos dé lo dividimos entre 3, y eso nos da 1.48664. Entonces, ese sería el valor de la integral con la regla de Simpson. Ahora vamos a ver lo que es la regla del punto medio. Eh, el objetivo de la regla del punto medio es aproximar una integral con base en el polinomio interpolante de grado 0. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. La del punto medio es un polinomio de grado 0, la del trapecio es un polinomio de grado 1 y la de Simpson es un polinomio de grado 2. En este caso utilizamos la fórmula abierta de Newton-Cotes, que eso está en su libro por si lo quieren revisar. Y al final lo que nos interesa es que la fórmula queda dada de esta manera, que tenemos un valor de x menos 1 y x sub 1. Nosotros calculamos un valor de x sub 0 y lo resolvemos. En este caso simplemente yo debo de poner atención a la fórmula. La fórmula es veces h por f de x sub 0 más el error, donde el error viene dado como menos h al cubo sobre 3 por la función derivada dos veces, siempre evaluado en el valor de sí, que maximice la función. Y en este caso el valor de x sub 0 es igual a a más h, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, y el valor de h es igual a b menos a entre 2, y donde tenemos que el valor de a es igual al x menos 1 que tenemos, y el valor de b es igual al valor de x1 que nos estén dando. Esto simplemente es por nomenclatura. Simplemente nos fijamos que son los intervalos que nos den del intervalo, de la integral. Entonces, si factorizamos, nos queda que la integral evaluado de a a b de f de x es igual a b menos a por la función evaluado en a más b entre 2 más el error. Hacemos eso para calcular siempre la integral de esta función evaluada en 0,1 utilizando la fórmula del punto medio y el error. Entonces tenemos que los datos que nos han dado son la función. Con esta función además nos dicen que a es igual a 0 y b es igual a 1. Por lo tanto, el valor de h, aplicando la fórmula para el valor de h, es igual a b menos a entre 2. Eso sería 1 menos 0 entre 2. Eso es igual a 1 medio. Y eso es igual a 0.5. Por lo tanto, aplicando la fórmula de f de el x sub 0, ese es igual a más h, que vendría siendo 0 más 0.5. Eso es igual a 0.5. Luego la función evaluada en x sub 0, eso es igual a la función evaluada en 0.5 y eso nos daba 1.55083. Además de eso, aplicamos lo que es el error. Entonces, aplicando la fórmula de punto medio, aquí tendría que ser la integral de la función. Y tendría que ser la integral de AB de f de x es aproximadamente b menos a por la función evaluada en a más b sobre 2. Eso es igual a 1 menos 0 por la función evaluada en 1 medio. Si se fijan, esto siempre es el x sub 0. Siempre va a ser el x sub 0. Entonces la función evaluada en x sub 0, que es 0.5, eso nos daría 1 por 1.55083. Por lo tanto, la integral es 1.55083.
Si queremos nosotros calcular el error, por ejemplo, aquí nos dicen que el error es igual al h al cubo sobre 3 por la función evaluada en dos veces derivada. Entonces debemos de calcular la segunda derivada. Tenemos la función f de x igual a e a la x por coseno de x. Entonces la primera derivada sería la derivada de e a la x coseno de x por la derivada de x coseno de x. Es decir, en este caso ustedes tienen la forma de e elevado a la u. Entonces se acuerdan que la derivada de e elevado a la u de x sería igual a e elevado a la u por la derivada de la función que en este caso sería u. Por lo tanto, la primera derivada sería e a la x coseno de x por la derivada de x coseno de x. Al derivar x coseno de x, eso sería igual derivada de x por coseno de x. La derivada de x es 1, coseno de x. Luego por x por la derivada de coseno. La derivada de coseno es menos seno, por eso me queda menos x seno de x. Luego aplico la segunda derivada. Aquí utilizo la regla del producto. Primero derivo e a la x coseno de x por este intervalo, por este paréntesis, y luego multiplico el e a la x coseno de x por la derivada de lo que esté dentro del paréntesis. Eso al final se hace paso por paso, y al simplificarlo nos queda de esta manera. Entonces, para este caso vemos que la segunda derivada es decreciente. Al ser decreciente, su punto máximo va a estar en el, en el x igual a 0. Y cuando x es igual a 0, evaluamos, es decir, donde esté la x ponemos 0. Al final esto se nos hace e a la 0. Esto es 1, todo esto es 0. Esto es e a la 0, todo esto es 0. Por lo tanto, todo esto nos daría 1. Entonces, la segunda derivada, evaluada en 0, nos da 1. Por lo tanto, el error, que es h al cubo sobre 3 por la segunda derivada de la función, esto sería igual a 0.5 al cubo entre 3. 0.5 al cubo es 0.125 entre 3 es 0.04166, y ahí siguen los demás ahí. Entonces, así sería como se utiliza tanto la regla del trapecio, del punto medio y la regla de Simpson para resolver integrales simples. Como resumen, le muestro lo que son cada una de las integrales. Es decir, esto es utilizando las reglas de integración de la fórmula abierta de Newton-Cotes. Ahí pueden revisar que simplemente es la definición de la derivada y de la integral según el método de Newton. Y a partir de eso es que se hace la regla del polinomio y se deducen cada una de estas de acá. La deducción no se las hice porque al final lo único que van a utilizar es esta función resultante. Ya sea si quieren un polinomio de grado 0, de grado 1, de grado 2 o de grado 3, utilizando la regla del punto medio. ¿Cuándo voy a utilizar cada uno de estos? Eso va a depender de cuántos valores nos estén dando. Por ejemplo, para un polinomio de grado 0, yo debo de encontrar el x sub 0. Si quiero un polinomio de grado 1, me dan 2 puntos. Si yo quiero un polinomio de grado 2, me dan 2 puntos, yo encuentro el tercero y solo aplico la fórmula. Y así para cada uno de los demás. En este caso, siempre el h tendría que ser igual al b menos a entre 2, o dependiendo cómo no me estén dando cada uno de los valores. Aquí ya están más detalladas, son simplemente estas fórmulas, solo que aquí se ven un poco borrosas. Entonces aquí ya se les detallo más para que vean cada uno de los valores. Y también estos son utilizando la fórmula cerrada de Newton-Cotes, que ahí se deriva lo que es la regla del trapecio,
la regla de Simpson, la regla de Simpson de 3/8 y cuando n es igual a 4. Luego se las detallo cada una de ellas. Tal vez aquí lo que faltaría sería cómo encontrar cada una de las h, pero es similar para cada uno de estos puntos. Eso lo podemos ver en lo que es el día sábado. Y también el día sábado estaríamos viendo los últimos temas de la unidad, que son referentes a la integración y diferenciación compuesta. Entonces es importante que asistan y que revisen este video para que hagan preguntas si tienen alguna duda y puedan ser aclaradas antes de el sábado o el mismo sábado, y al final no queden dudas para ya el parcial y el laboratorio que se van a evaluar estos temas. Saludos a todos.